Saludos muy cordiales desde Reynolds Abogados en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El tema que vamos a abordar en este corto video en esta ocasión se centrará en el delito de estafa. Básicamente lo que veremos es qué es una estafa, qué podemos hacer si somos víctimas de una estafa y cuáles son los mecanismos que debemos utilizar para iniciar la persecución penal en contra de los estafadores. Ahora bien, ¿qué nos dice el Código Penal acerca del delito de estafa? El artículo 335 lo tipifica de la siguiente manera: el que con intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios, provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días. Se pueden identificar 5 elementos necesarios para la consolidación de este delito. El primero, el beneficio económico indebido que busca una persona para sí mismo o un tercero. Esto podríamos colocarlo entre paréntesis como dolo. El segundo, los engaños o artificios utilizados por esta persona que busca esos beneficios indebidos. Es decir, toda aquella trama que va a armar para lograr su objetivo. El tercero, que fortalezca error en otro. Es decir, que estos artificios, estas maquinaciones, hayan logrado que la persona que será afectada cometa un error. Cuarto, la disposición patrimonial o desplazamiento patrimonial, el cual debe ser realizado por la víctima, es decir, ese movimiento en su patrimonio en favor de la persona que lo está engañando. Y finalmente, el daño que debe necesariamente habérsele causado a la víctima. Ahora bien, ¿qué debemos hacer si creemos que hemos sido víctimas del delito de estafa? La respuesta es simple: una denuncia o querella criminal en contra del supuesto estafador. Esto se debe realizar en la fiscalía cuya competencia y jurisdicción corresponda al lugar donde se cometió el delito. Es decir, vamos a presentar nuestra denuncia o querella si es que tenemos suficientes datos para individualizar directamente al estafador. Lo más recomendable siempre es iniciarlo con una denuncia, ya sea verbal o sea escrita. La denuncia verbal se presenta directamente ante el policía y la denuncia escrita se presentaría mediante memorial redactado por un abogado ante la fiscalía correspondiente. En nuestra denuncia verbal directamente nos apersonaríamos a la policía, a la PCC, y relataríamos detalladamente lo sucedido. Trataríamos de aportar al policía toda la prueba que tengamos concerniente al delito para que éste, a su vez, realice las investigaciones iniciales, pueda presentarle al fiscal el caso para que éste vea si es admisible o no de acuerdo a la legislación boliviana. Si la denuncia se presentara de manera escrita, tiene que hacerse, obviamente, de manos de un abogado, bien redactada. También debe aportar toda la prueba concerniente a la estafa que estamos denunciando y se debe presentar directamente ante la fiscalía. ¿Para qué? Para que el fiscal de la misma manera admita la denuncia y emita las órdenes correspondientes para que se pueda efectivizar la investigación. No olvidemos que la fiscalía es la encargada de dirigir la investigación y es prácticamente el único órgano con la atribución de requerir a instituciones públicas y privadas para que emitan certificaciones o respondan a oficios que la fiscalía requiera. Ejemplo, cámaras de vigilancia, informes o extractos de llamadas telefónicas de distintas líneas. En fin, todos aquellos que puedan servir para efectivizar la investigación y poder procesar adecuadamente al denunciado. No hay que olvidar que la etapa preliminar de la investigación
durará entre 20 y 80 días, tiempo durante el cual se deberán reunir la mayor cantidad de pruebas para evitar el rechazo de nuestra denuncia por parte de la Fiscalía. Durante ese periodo de tiempo se hará la citación para el denunciado, para que éste comparezca y preste su declaración informativa. Todos estos actos iniciales son muy importantes, pues de esto dependerá que el fiscal pueda imputar formalmente al denunciado. La imputación formal dará inicio a la posibilidad de pedir medidas precautorias o medidas cautelares, tanto de carácter real como de carácter personal, detención preventiva, embargo preventivo, secuestro, y esto de alguna manera nos acercará más a la finalidad de recuperar el patrimonio perdido. Una vez vencida la etapa preliminar de la investigación y presentada la imputación formal del fiscal, viene a presentarse la audiencia de medidas cautelares, en la cual se definirá en qué condiciones el imputado, ahora imputado, va a llevar a cabo el proceso. Es decir, si lo hará con detención preventiva en el penal de Palmasola o si lo hará con alguna medida sustitutiva. Esto si es que los requisitos para la detención preventiva o medidas sustitutivas se reúnen. En este punto cabe recalcar que es importante que se tomen las medidas necesarias para tratar de garantizar el futuro resultado del proceso. Es decir, el embargo preventivo, anotación preventiva de bienes, sin perjuicio de la hipoteca legal establecida en el Código Penal. Las medidas cautelares que consigamos en la audiencia cautelar nos asegurarán de alguna manera el futuro resultado del proceso penal y nos acercarán o nos harán ganar un poco más de voluntad por parte del imputado para llegar a un arreglo antes de llegar a sentencia. Es lo que usualmente se suele buscar en este tipo de proceso. Pues no hay que olvidar que desde el momento de la audiencia de medidas cautelares correrá un plazo de 6 meses para que se lleve a cabo la etapa preparatoria al juicio oral. Posteriormente a este tiempo, con los actos conclusivos del fiscal y si se logra la acusación formal, ya vendríamos a entrar a lo que es el juicio oral como tal. Finalizando el juicio oral, obtendríamos la sentencia penal y por lo tanto el derecho a pedir el resarcimiento civil por los daños del delito condenado. Como se podrán dar cuenta, el proceso penal no es nada corto y puede llegar a ser una tarea titánica lograr recuperar los dineros perdidos por este tipo de delitos. Es por eso que es importante no descuidar ninguno de los pasos del proceso, pues cualquier tipo de vicio podría causar la nulidad del proceso como tal, haciendo inclusive que vuelva a iniciar desde cero, haciendo que este tipo de procesos se dilaten años y años, y es el pan de cada día que ocurran este tipo de situaciones. Sin embargo, si se toman las medidas adecuadas, se logran las medidas precautorias, se logra la detención preventiva, nos ponemos cada vez un paso adelante para llegar a un arreglo antes de llegar a sentencia. Esto muchas veces puede ser muy beneficioso y puede ahorrarnos tiempo y gastos innecesarios. El delito de estafa es más común de lo que creemos y nos puede pasar a cualquiera. No hay que olvidar que la persona que comete este tipo de delitos usualmente suelen ser personas que ya están acostumbradas a realizarla. Tienen un sistema bien planificado y bien estructurado. No suelen trabajar sola. Es decir, son personas que ya tienen un modus operandi definido y bastante estructurado, capaz de hacer caer a casi cualquier persona. Es importante que ante este tipo de situaciones no tardemos en reaccionar. No caigamos en la falsa promesa de que nos van a arreglar nuestro dinero o que en cuestión de días vamos a llegar a otro arreglo mejor. Para nada. Usualmente las personas que cometen este tipo de delitos hacen, como se dice el dicho vulgar, bicicletear el dinero. Estafan a unos, pagan a los que hacen problema, estafan a otros para cubrir los baches económicos que le causaron otros pagos
y así sucesivamente. En resumen, el delito de estafa no es un error ocasional, más al contrario, es un hecho intencional, con dolo y premeditación, que busca hacernos caer en error, utilizando artimañas, tramas, inventos. ¿Para qué? Para poder sacarnos un beneficio económico de manera indebida. Entre las estafas más comunes que se ven en la actualidad están la de la venta de lotes de terrenos, en las cuales las personas se comprometen y pagan durante varios años y al finalizar la empresa constructora o la urbanización tiene el compromiso de entregarle el título de propiedad del lote comprado. Sin embargo, en muchos de los casos se ha dado, no todos, pero en muchos casos se ha dado de que cuando llega el momento del perfeccionamiento del título de propiedad, los propietarios no logran efectivizar su título de propiedad. Inclusive han llegado a haber casos en los que aparecen otros dueños o enajenaciones sucesivas que no le permiten al propietario lograr inscribir su título de propiedad. La primera recomendación sería tener mucho cuidado con cualquier acto de disposición patrimonial que se realice. Aquí es muy importante tomar en cuenta de que un buen asesoramiento puede evitar dolores de cabeza futuros. Como recomendación, consultar a un abogado puede facilitarle bastante la vida a la hora de hacer un negocio o invertir un dinero. Bueno, esperando que este pequeño video les haya podido servir para dilucidar algunas dudas y bueno, entender un poco más acerca de lo que es el delito de estafa y los actos básicos para poder llevar a cabo un proceso en contra de los estafadores. Me despido muy atentamente deseándole mil bendiciones desde Reynolds Abogados en Santa Cruz, Bolivia. Recordándoles que cuentan con nuestro apoyo para cualquier tipo de asesoramiento o actuación legal. Me despido muy cordialmente deseándoles mil bendiciones. Tengan un muy buen día.